Hola, ahora quiero hablar sobre un tema etimológico que quizás les interesa. La pregunta es, ¿de dónde es el nombre Gustavo? ¿Qué es el significado del nombre Gustavo? El nombre Gustavo es un nombre popular en los lugares, las regiones hispanas del mundo, España, Latinoamérica, Portugal y los países que hablan Portugal en Latinoamérica. También es popular en Italia. Este nombre viene originalmente de pueblos germánicos en el norte de Europa y se piensa también que pueden venir también de tribus eslávicos. Entonces ahora voy a hablar sobre el origen de este nombre y algunas ideas relacionadas al tema. En otros países se escribe solamente con una V. Donde yo vivo hay muchas personas de ascendencia germánica, sea inglés o alemán. Entonces, cuando yo le digo mi nombre es Gustavo, me dicen, ¿qué? ¿What? Y no lo entienden. Pero si yo le digo, es Gustav, pero con un O, ellos lo entienden. Porque ellos reconocen el nombre Gustav. También existe una variación de Gustav en Francia y Suiza y los lugares donde hablan francés, que es con una E, Gustav. Y en otros países, yo creo que como en Finlandia por ahí, y quizás en Suecia, existe uno con una F. La B, la B corta creo que es B corta o B larga, no me recuerdo. Tiene ese sonido en esa cultura. Una vez tuve una vecina que me llamaba Vo. En general no me gustan los sobrenombres. Yo creo que la gente debe respetar a la persona y no usar sobrenombre y llamarlo con su nombre completo. Sea lo que sea, hay que preguntar cómo se dice. Intentar de llamar a la persona como le llamaron sus papás o la sociedad o lo que sea. O lo que quieren ser llamados, no sé. Entonces, esta palabra, el- la parte principal de esta palabra se piensa en la teoría de que viene de los tribus eslávicos. Sale como eh, un invitado eh, bendito, algo así. Y yo aprendí esto recientemente y aquí abajo tengo un mapa del mundo, que en en los países nórdicos, que hubo un grupo de tribus eslávicos que se mudaron y vivieron aquí, por el mar aquí, y en partes de Alemania hoy en día. Y de hecho muchos de los nombres en el este de Alemania vienen de estos tribus que vivieron ahí. Y fueron conquistados por el reino de Dinamarca y, y fueron los últimos, digamos, paganos que vivían en esta parte de Europa, tan oeste en Europa. Y eran muy avanzados. Yo había escuchado que ellos tenían barcos igual impresionantes como los vikingos y que podían caber caballos y cosas así. Y, y ciudades bastante organizadas, centralizadas.
Entonces eso es una teoría de cómo llegó aquí, porque hubo una interacción entre los grupos eslávicos y los grupos germánicos que causó la introducción de esta palabra a los idiomas germánicos. En este caso, probablemente el sueco, porque hubo un rey y de ahí se popularizó, que se llamaba el rey Gustav. Entonces eso es la otra teoría, es que por ser que esto se popularizó a través del nombre de un rey, esto es una conjetura mía, es que fue quizás una corrupción de Augustus. Eh, eh, es un es poco posible, pero es, es- es probable porque en, en esos tiempos mucho del poder político estaba en el sur de Europa. Entonces, si un hombre de tan importancia te hacía ganar poder, uno lo adoptaba de la forma que se decía en el pueblo o la forma que se veía escrito. Pero eso no, los lingüistas no dicen eso. Eso es una teoría más, más creativa, una conjetura más creativa que probablemente no es cierto. Otra teoría o conjetura lingüística es eh, que esto es una palabra compuesta y que esta parte aquí, el Gus, es, es Dios en alemán o en los idiomas germánicos. Si tú ves en los países nórdicos como Islandia, en todos esos lugares y Noruega, hay muchas palabras que dicen que de Dios en vez de God, dicen Gos, con una S. Entonces, interesante como a veces esas palabras se truncan en esos idiomas y no se pronuncian. Eh, y entonces, esto aquí, entonces, yo creo que podría ser Stavr. Y un Stavr es un es, son las letras. Eh, y, y porque tenía que ver con el acto de hacer las letras em, en el medio. En este caso muchas veces era madera, en otros casos era roca, piedra. Y entonces de ahí salen las runas. No sé si han visto las runas. Em, Gracias a este medio aquí y este lápiz, yo puedo dibujar con curva, pero con otros eh, otros medios no se puede. Entonces por eso en el sur de Arabia, como por aquí, en el sur de Arabia, donde está Yemen, por allá, existen idiomas que se parecen, muy parecidos. Y si tú vas y buscas en España, estos son los lugares donde fui cuando fui joven, gracias a Dios. Eh, y gracias a la alhamdulillah. Y ellos, y ellos, eh, y ellos por aquí tenían letras muy parecidas a las letras nórdicas. Si tú investigas las letras ibéricas, los glifos ibéricos, y eso se dice que provienen de Fenicia, que está un grupo de ciudades que estaban aquí, y que en el momento que invadieron los persas se fueron a Cartago
mucho más tarde, y después se expandieron y ya estaban más o menos por aquí, pero siempre se iban expandiendo por aquí. Y entonces se supone que por aquí introdujeron algunas letras de una manera, no se sabe, pero porque las letras más antiguas de estas culturas se encuentran en el norte, entonces se pensaba que todo llegaba del sur de Europa, pero parece que no, parece que llegaron en botes aquí. ¿Y por qué? Porque en el cuento de la humanidad, en esta parte del mundo y en muchas otras partes del mundo, las grandes civilizaciones estaban más cerca del Ecuador. Vemos en los Estados Unidos, los mayas, todos estaban en el Ecuador. Eh, y eso era cuando había muchos recursos naturales, mucho bosque, muchos animales, muchas plantas, la diversidad de plantas es muy alta. Pero en tiempo se consumieron y devastaron el ambiente y causó problemas. En este caso eran los egipcios de Kemet y hay varios otros nombres, y de hecho así veían el mundo. Y se sabe por cuentos griegos que sus letras llegaron de los fenicios, y los fenicios lo habían traído del Nilo. Y yo aprendí de afroamericanos aquí en los Estados Unidos que, la sociedad egipcia se desarrolló desde el centro hacia hacia el norte. Entonces, desde el sur hacia el norte. Entonces, lo que asociamos con África negra, de las personas con tez oscura, con los tipos de rasgos que pensamos que es común en toda esta parte de África, era común aquí. Pero con el tiempo se iba cambiando. Pero todas las cosas que se desarrollaron en estas civilizaciones aquí, que se consideran una de las más desarrolladas de la historia del mundo, se desarrollaron poco a poco con la migración de gente, y los conceptos se encuentran aquí en las culturas ancianas del corazón de África, y donde empezaron los humanos, curiosamente, y todas las otras especies parecidas, que eventualmente se conquistaron y se entremezclaron un poco. Pero en general el humano hoy en día es africano, es, es así no sé por qué. Hubo muchos eventos que causó que esta gente se desarrolló de otra manera, y, y hay otra evidencia que dice que hasta el sur de África está conectado. Y eso lo encuentro fascinante. Demuestra que estas culturas están muy avanzadas, y después con el tiempo se fue dispersando conocimiento, porque en este momento aquí tenían el papiro, habían desarrollado el papiro, y si tú ves los glifos, el idioma lo llaman el Medu Neter, que es como la palabra de Dios. Me enseñan en YouTube, tú puedes buscar esto. Y el Neter es un concepto interesante porque es como casi como Dios. Y este concepto es como la divinidad en el mundo, que creó el mundo, de que está detrás del mundo, que es el todo. Entonces de ahí se desarrolló el idioma, porque el idioma son como pedazos del todo. Y eso se fue desarrollando y eventualmente llegó a desarrollarse en el papiro en una forma cursiva. Y eso probablemente llegó a las ciudades-estado que los griegos llamaban Fenicia, ¿no? Ellos mismos no se llamaban Fenicia. Ellos se llamaban... Habían ciudades nomás.
y era muy mercantil. Entonces la flota que tenían era muy desarrollada. Y yo creo que la flota de ellos se desarrolló gracias también a Kemeto, a Egipto antiguo, por el Nilo, porque el Nilo fluye desde el norte al sur, o perdón, del sur al norte, y se sabe esto porque dicen que izquierda y derecha, que izquierda es este y que derecha es oeste. Entonces sí saben que así veían el mundo ellos. Entonces ellos van y tuvieron que desarrollar una vela para volver a cierto punto. Hay ciertas cataratas por aquí que no pueden cruzar. Pero la gente sigue llegando. Pero eventualmente hubo un cambio cultural entre los del sur y del norte. Hubo un cambio donde los del norte empezaron a desarrollarse tecnológicamente y también se empezaron a poner más guerreros y conquistar estas zonas aquí y enseguida volvieron a conquistar aquí y ahí es donde empieza mucha de la trama bíblica, cuando estas culturas del Mesopotámico, de Babilonia, entran y, eh, y se mezclan y extraen conceptos eh, y sabiduría que ahora son parte de las religiones. Pero la fuente es realmente aquí, porque aquí es donde tenían su propia cosmovisión holística sobre un ser, un dios, el monoteísmo, que, cual yo creo que es una sabiduría, de que todo está conectado, de que todo viene de una fuente, no hay ninguna fuerza natural que es superior a la otra porque está todo interconectado. Las personas dicen, no, el sol, pero el sol te quema, el sol puede hacer daño, hay mucha, hay, hay algo detrás del sol que es más allá. Entonces eso es lo que vieron muchas culturas y sabían que sí, hay ciertas cosas que son importantes, obvio, pero hay algo más allá y es uno. Viene todo de una cosa y se puede ver porque los animales em, se reproduzcan, entonces todos vienen de un padre o una madre. Las plantas se clonan, las plantas pueden llegar de un ancestro común. Se propagan, digo, asexualmente. Las piedras se rompen y se transforman en arena en tiempo. Entonces se sabe que como que todo está en el proceso de dividirse, pero todo viene del uno. Y yo creo que esas sociedades, todas estas sociedades, en un tiempo reconocían eso, pero después con el tiempo desarrollaban ideas que interferían con, con esa sabiduría. Eh, y bueno, hubo mucho conflicto porque ellos no lo explicaban de esta manera. Y en fin, lo que pasó es que mucha de la cultura militar de este reino influyó a todas estas culturas aquí, lo cual causó que hubo una mezcla especialmente por aquí, de una mezcla de religión y violencia, eh, eh, en donde se creó un mal, un Satanás que era malo y se podía matar a todo y lo pagano y se podía matar en el nombre de Dios porque se tenía que conquistar el malo.
Y si ustedes ven como las películas de Star Wars, esas todas están más o menos basadas en todo esto, en la sabiduría de estas culturas abrahámicas, pero ellos los confunden y dicen que no, que es bueno matar al malo porque la resistencia a lo bueno. Pero así no es en la vida real. En la vida real, los buenos son los pacíficos que, que con sus palabras pueden convencer a los malos y pueden producir cambios grandes en la sociedad y, em, y eso está escrito en el Torá, eso está, eso hay muchas instancias donde Dios inundó el mundo porque estaba lleno de violencia. Si no, la violencia no era nada bueno, nunca. Pero con el tiempo, obviamente, cuando salieron de Egipcio, lo olvidaron. Cuando las religiones, eh, diferentes profetas, el profeta Mohammed empezó a, a recitar el Corán, hubo muchas guerras que yo creo que influyeron en el desarrollo del Corán. Eh, y también con los cristianos. Los cristianos eran, eran lo mismo, todos eran uno y después se fueron dividiendo por diferentes razones, principalmente porque Jesús era de Nazaret, y se hablaba distinto y se decía distintas cosas y en el templo central causó problemas. Entonces, algunos de ellos estaban en favor, pero la mayoría están con dudas o pensaban que él estaba causando problemas por el conflicto que ocurrió. Y entonces ellos se fueron por otro lado, pero otros creyentes siguieron creyendo en él y su mensaje, lo cual es el mensaje del Torah. Así los judíos tienen el mismo mensaje. Encuentro yo, si uno entiende cómo leer la Torah y entiende cómo leer estos cuentos, todo está ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el nombre Gustavo? Todo esto es importante reconocer porque con, con la llegada de la cristiandad a Europa pasaron muchas guerras. Esa guerra, ese conflicto, o esa guerra que hablé antes entre los eslávicos y el rey danés, eso fue una de las primeras guerras, las cruzadas cristianas en el norte de Europa. Después el Vaticano cachó que el rey de Dinamarca estaba haciendo eso, entonces ellos mandaron tropas alemanes eh, que habían sido esclavizados por su militar eh, eh, a, hace siglos. Eh, cuento muy parecido a lo que estaba pasando allá. Eh, que que, que se fueron y se establecieron eventualmente se estableció el Estado de Prusia, pero en esos tiempos vivían grupos bálticos que no eran cristianos, eran paganos. La palabra pagana viene del latín y significa rural nomás. Entonces, muy parecido casi al cuento de Jesús, y él venía de otro lugar, él venía de un lugar más lejos del lugar, el punto central de Jerusalén. Entonces, la forma que hablaba él era distinta, eh, porque yo creo que en esa zona hubo lectura sobre conceptos del Torah que se extrapolaron. Por ejemplo, Dios como el Padre. Se encuentra una metáfora que se encuentra muchas veces en la Biblia, en el Torah, en todas las escrituras más antiguas hebreas, se encuentra esta metáfora. Pero como no era la metáfora más popular en el centro, en el templo central, entonces cuando cacharon que las personas estaban describiendo a Jesús así o que él lo decía también, empezaron a dudar y molestarlo.
Y bueno, los profetas, como el profeta Mohammed, describió bien que no es literal. Así lo veo yo. Eh, y, y bueno, la mayoría de las personas hoy en día creen que es literal, puede ser. Entonces hay que respetar eso. Entonces esto es mi opinión nomás. Entonces, todo esto influyó Europa. En fin, lo que pasó es que en la división de Jerusalén se produjo dos franjas que eventualmente empezaron a pelear en España y también en otras partes de Europa, contradiciendo toda la sabiduría de sus religiones. Y fue lo que influyó mucho del desarrollo de España en la cultura castellana, porque la cultura castellana fue y como los avengó y lo tomó todo de vuelta y castigó a todos los musulmanes, muchas personas con té oscura, y eso causó lo que ocurrió en las Américas, porque cuando ellos se fueron a la América siguió ese orden cultural, ese orden em, social. Y de ahí llegó el nombre Gustavo a las Américas. Yo soy originalmente de Santiago y, y bueno, de ahí hay muchos Gustavos allá. Aquí en los Estados Unidos el nombre Gustavo es menos popular porque no es muy popular en la comunidad hispana aquí, pero deben haber muchos Gustavos en México y yo he conocido Gustavos mexicanos y, em, y entonces yo vivo acá. Entonces, entonces por aquí em, em, no hay menos de eso. Y entonces, entonces puede ser que era el rey sueco que causó que el resto de Europa empezó a usar ese nombre. Si tú ves en los libros históricos que cuando hablan sobre el rey sueco en español lo llaman Gustavo, no lo llaman Gustav. Eh, eh, entonces, y eso puede ser porque España, en un momento cuando el Imperio Romano se estaba cayendo, estos grupos de Suecia supuestamente emigraron hacia el sur y hasta el norte de África, y de hecho en ese proceso se cristianizaron en el momento que la cristiandad era muy, muy nueva, porque cuando era muy nueva no era de Italia, de Roma, sino el centro cultural era Alejandría, y de ahí se fue, y ellos tenían una cristiandad mucho más parecida al Islam, pero habían preguntas de si Jesús era Dios o todas esas cosas, doctrina, dogma, y bueno, es un tema complejo, no voy a entrar a eso ahora, pero es muy interesante de que estos grupos germánicos que habían ido se convirtieron a una cristiandad africana. Eh, y de hecho, todos los monasterios eh, cristianos, vi esto en un mapa medieval que estaba en la biblioteca, que, que los monasterios aquí egipcios, los más antiguos, eh, tabinensis o algo así, estaba en el sur del Nilo. Entonces bien adentro, bien donde está la sociedad antigua egipcia, pero hoy, pero en ese entonces era muy moderno, muy nuevo. Y de hecho también había muchas comunidades judías, hebreas, antes de Jesús que vivían por aquí. De hecho Jesús vivió aquí.
se dice. Y eso está escrito en el cuento de su vida que tenemos. Y entonces por aquí se desarrolló todos los monasterios. Entonces, hasta en los tiempos medievales hubo una influencia de África en Europa, también con los romanos. Los romanos conquistaron muchas de estas zonas y trajeron personas a Inglaterra y otros lugares. Entonces, ves que hay un cuento complejo, no es tan sencillo como la gente le gusta explicar, pero todo lo que pasó en esta zona del mundo eh, influyó mucho de lo que pasó aquí en los últimos siglos, en los 500 años después de la llegada de Cristóbal Colón. Eh, y así llegó este nombre a ser tan popular en nuestras comunidades.